Ujú. Andrés, y hablando de la tecnología, yo estoy preocupado a nivel mundial. La otra vez contabas vos lo de Elon Musk en Twitter, empresas de tecnología que anuncian despidos masivos, como pasó con Twitter. Estoy preocupado, ¿por qué? Porque en un mundo en el cual hoy por hoy todo el mundo empezó con la onda de despedir, en un mundo que crece en cantidad de habitantes y cada vez hay más despidos, bueno, ¿qué va a pasar con esa gente que sale del sistema? En algún momento se va a revelar, tanto, no solo en Argentina, sino en otros lados. ¿Por qué tantos despidos en las empresas de tecnología? Bueno, hay que ponerlo en un contexto global también, ¿no? Lo que hay que anunciar es que la crisis de las empresas tecnológicas, sobre todo las fintech, las empresas financieras, ha llegado a nuestro país. Empiezan a haber anuncios de despidos masivos en distintas empresas y compañías de base tecnológica en nuestro país. Y como mencionabas, esto hay que darlo también en un contexto global de recesión, de crisis, de inflación, pero sobre todo donde Estados Unidos aumenta la tasa y por lo tanto una burbuja, como así a principios del 2000 se vivió la burbuja del .com, después vino la burbuja inmobiliaria del año 2008, la burbuja de las empresas tecnológicas o de la fintech empieza a pincharse, a desinflarse. Entonces teníamos grandes compañías como Twitter, como Meta. En nuestro país tenemos la empresa Ualá, por ejemplo, o Tienda Nube, o Ethermax, que empiezan a despedir personal. Algunos con indemnizaciones, otros con acuerdos económicos que tienen que ver con salidas consensuadas. ¿Qué ocurre? Estas empresas tecnológicas de gran crecimiento en el último año, de expansión en la región, han tenido, al haberse caído la financiación internacional por el aumento de la tasa del Tesoro norteamericano, por otro lado también por la inflación en los países centrales, luego del contexto de guerra en Europa del Este, en Ucrania, invasión rusa, esto está repercutiendo en nuestro país. Parecía que las empresas tecnológicas argentinas iban a salir indemnes de esta crisis. Esto empieza a ser revertido y hay una incipiente crisis. Por supuesto, los propietarios accionistas de Ualá, de Digital House, una empresa académica de formación en los nuevos oficios, Ethermax, una empresa de videojuegos que creó, por ejemplo, el Preguntados, tan popular, Ualá, la fintech, que se expande a la región, a México, a Colombia, empiezan a despedir personal que tenía muy buenos ingresos, los mejores pagos en el país, pero que al haberse producido esta crisis de financiamiento, tienen que achicar sus gastos y empiezan a despedir personal. Por ejemplo, Tienda Nube, una plataforma para la generación de páginas web, ha tenido que despedir personal a 50 personas, que es el 5% de su staff. Digital House tuvo que desvincular a 27 personas, Ethermax a otras 40 personas. Son despidos importantes que hacía muchísimo tiempo que no se vivía en nuestro país y que por eso enciende las alarmas. O sea, es como decís vos, ¿no? Es un tema global. O sea, a nivel mundial, la crisis a nivel mundial que puede haber sido generada por el coronavirus, que también por lo que está sucediendo en Europa, que todavía no termina, entre la guerra entre Rusia y Ucrania, o por diferentes motivos. La inflación también, como decías, algo que para nosotros es casi normal, para los europeos y para Estados Unidos no es normal. A ver, y por ejemplo lo de Pier Paolo Barbieri, el dueño de Ualá, se habla incluso de más de 50 personas, pero entre versiones habla casi de un 30% de reducción de personal, Andrés, ¿no? Es muchísimo realmente. Exactamente, es un porcentaje elevado. A lo mejor el número total de la cantidad de personas a uno no le parece, porque no estamos hablando de miles de despidos. Pero si lo medís porcentualmente en cuanto a la cantidad de personas que trabajan para esa empresa, allí te preocupa. Por ejemplo, no es nada en comparación a los despidos de Twitter que despide. Elon Musk despidió a 6.000 trabajadores de Twitter, o de Meta, que despide 14.000 trabajadores en todo el mundo, ¿no? Pero porcentualmente son desvinculaciones masivas e importantes.
Recordemos que Ualá, por ejemplo, vive un proceso de expansión. Compró en este año 4 empresas financieras de base tecnológica: Willow Bank, Seibo Créditos, Emprerienda y ABC Capital, por la expansión en México, en Colombia, en Perú. Son empresas que están en crecimiento: Tienda Nube, Ualá, Ethermax, Digital House, pero en el contexto de caída del financiamiento, por esto que mencionaba, de que no está, la burbuja financiera se pinchó, no tienen financiamiento, entonces tienen que retrotraer la inversión en personal. El personal muy bien pago, que además compite con otras multinacionales que también desean demandar ese recurso humano, ¿no? Andrés, ¿y en el horizonte cercano se ve algo que pueda modificar esto o hay que esperar más despidos? Me parece que acabamos de ver la punta del iceberg. Igual esto es una interpretación subjetiva mía. Me parece que estamos en un proceso que recién comienza. Yo recuerdo en fines de los 90, principios del 2000, el auge de las plataformas .com, que son muy recordadas, y que luego se cayeron esas empresas que tuvieron gran incorporación de recursos humanos porque el mercado estaba en expansión, pero en algún momento ese mercado se agota y se complica la situación. En este caso me parece que estamos entrando en un terreno similar. Ojalá me equivoque. Sí, ojalá así sea, porque la verdad es preocupante lo que está pasando, bueno, en nuestro país, pero en el mundo también, y parece que no se detiene. Sí, Andrés, puede tener, perdón, ¿no? Y hay otro detalle. Sí, te consulto, ¿pueden tener mercado laboral estas personas despedidas, teniendo en cuenta que pueden llegar a ser personas calificadas en el ambiente tecnológico? Digo, puede haber, porque Manino también planteaba algo muy interesante, ¿dónde va a ir toda esta gente que está quedando o el sistema los puede contener? En ese sentido, el panorama es alentador, porque hay otras empresas en crecimiento de base tecnológica, la demanda de programadores o de distintos profesionales está en muy buen estado aún. O sea que la situación no es preocupante en ese sentido. Lo que ocurre también es que en paralelo se desarrolla la crisis de las criptomonedas, ¿no? Entonces vos tenés Lemon Cash, que también entra en crisis, distintas plataformas para el exchange, para el intercambio de criptomonedas a dólar o de dólar a inversiones en criptomonedas como el Bitcoin. Entonces, ante la caída del valor de las criptomonedas, también se pincha otra burbuja, que era la de las aplicaciones y plataformas para exchange, para comprar y vender criptos. Bien. Buena noticia para el viernes. Me quedo con la última parte, que hay salida. Porque la verdad, yo hace rato que vengo con esto de las empresas tecnológicas, la cantidad de los despidos masivos. Estoy, más allá de lo que pasa en nuestro país, preocupado por esta cantidad de gente que hoy por hoy no sabes dónde la va a ubicar. Claro, o una oportunidad para estos despedidos de por qué no arrancar en lo suyo. Digo, aprovechar la creatividad, algún programa que has presentado también, Andrés, de incentivo a este tipo de sector de trabajo. Sí, son varias las alternativas. En este caso, como mencionaba Luchi, es personal altamente calificado. Así que, en ese sentido, y en la realidad que atraviesa el mercado, donde también lo describíamos, las estadísticas indican que el mercado local, asimismo como el mercado internacional, que es competencia del mercado local, en cuanto a estos profesionales, hay más demanda que oferta. En realidad falta recurso humano en nuestro país para cubrir la demanda de los nuevos profesionales de base tecnológica para estos emprendimientos. Por lo tanto, la crisis es muy incipiente, todavía no es aguda ni nada por el estilo, pero es una alarma que se enciende y que hay que seguirlo.